Hola a todos, mi nombre es Estefanía Hurtado, soy estudiante de especialización en finanzas de la Universidad Javeriana de Cali. Estamos haciendo un estudio de diagnóstico y recomendaciones para la empresa de Tecnoglass para la materia de reporte de análisis financiero. Tecnoglass es una compañía líder en fabricación de vidrio arquitectónico y productos de aluminio para la industria mundial de la construcción, tanto para comercial como para residencial. Aquí observamos unos datos claves, como lo son la deuda neta en el año 2022, que ascendía a 65 millones de dólares, su patrimonio neto, que son 350 millones de dólares, y un dato importante que son las ventas totales en Estados Unidos, que ocuparon el 96% para el año 2022. Su EBITDA ajustado incrementó al 76,8%, fue un récord de 265 millones de dólares para el año 2022. Aquí les presentamos el contenido de este estudio. Bueno, a continuación les voy a hablar del análisis de micro y macroentorno. Utilizamos el diagrama de Pestel y de Porter. Para el análisis de macroentorno observamos dos factores importantes que tienen un peso de impacto, como lo son el tecnológico y digital, donde se recomienda estar a la vanguardia y en avances tecnológicos para la producción de vidrio, tener una eficiencia en los procesos por medio de automatización en la fabricación y una gestión en sus operaciones. En la parte económica y financiera, los factores económicos y financieros, se recomienda estar pendiente de la tendencia de los mercados, las tasas de interés, los ciclos económicos. Una recesión en Estados Unidos puede afectar a la empresa y el tipo de cambio también puede afectar. Vemos como ejemplo el año 2020, donde fue un impacto positivo para la empresa y su tipo de cambio debido a la valorización del dólar tuvo un efecto positivo. Aquí, para el análisis del microentorno, vemos tres impactos fuertes que son la negociación con los proveedores, se debe a la calidad de los productos, un apalancamiento en esa negociación, productos altamente especializados y lograr un volumen y venta de los productos para disminuir sus costos. Amenaza también por nuevos competidores, pues, se puede presentar una amenaza porque tengan unos productos exclusivos de alta calidad, por la inversión de capital que ellos tengan, la escala de producción, investigación y marketing, y que nos puedan generar un limitante en el acceso a las materias primas. También la negociación con los clientes se puede ver afectada, puede pesar, y por su lealtad, por su apalancamiento en la negociación con ellos y la información oportuna que se les pueda brindar a estos. Aquí les voy a hablar sobre el análisis de estructura. Vemos el análisis de estructura para el balance de los últimos 5 años. Vemos cómo los activos no han tenido mayor variación durante los últimos 5 años. Vemos cómo sí se ha visto afectada los pasivos, cómo ha sido por la buena administración y gerencia de los últimos años, cómo han logrado disminuir sus pasivos y esto pues involucra el patrimonio, hace que el patrimonio pues, empiece a crecer más. En el análisis de estructura del año 2022, su deuda a largo plazo y su capital en acciones tuvieron un aumento y su propiedad, planta y equipo también debido a la gestión de inversiones que han hecho a los últimos años. En el análisis de estructura de la parte de ingresos y resultados, observamos la variación que ha tenido en la parte de los costos. Los costos en el año 2022, a pesar de que ocupan un mayor porcentaje, vemos que comparado con el año anterior han tenido una disminución. También sus gastos operacionales tuvieron un poco de disminución y sus gastos de impuesto a la renta aumentaron para el año 2022. También analizando la estructura del año 2022, vemos cómo el costo del ingreso ocupaba el mayor porcentaje, siendo el 69%. En el análisis de tendencia de resultados, observamos el análisis de tendencia de los costos.
Y estos se impactaron en el año 2020. Observamos que hubo una variación del -20%, esto debido a la época de pandemia y también un incendio que se originó pues, en su planta de acá de Colombia. Esto tuvo bastante afectación en sus costos y pues obviamente sus ingresos. Y aquí lo podemos observar y aquí también. También vemos como para el año 2021 y 2022 se recuperan, teniendo unos costos del 25%, ocupando el 25% en comparación al año anterior, y unos ingresos que aumentaron del 31 al 44% del año anterior. Han tenido un buen aumento. En el análisis de tendencia por pérdida de tipo de cambio, era lo que les comentaba ahora, miren, el año 2020 ay, se vio afectado positivamente. Fue el año en el que mejor nos fue por la venta pues, al exterior y la valorización del dólar. Aquí en los gastos de intereses, como les comentaba, vemos una buena gestión por parte de gerencia, por eso hay una disminución por gastos de intereses, por la refinanciación que hubo de la deuda en el año 2020. En el año 2021 hubo un juego allí con un crédito que tenían y también eso ayudó a que mermaran sus gastos. Bueno, acá vamos a ver el análisis de tendencia respecto al balance y vemos que hubo un aumento en las cuentas por cobrar, si lo observan bien. Estas son las cuentas por cobrar, tuvieron un aumento en sus inventarios por la apertura y compra de nuevas compañías y un aumento también en su propiedad, planta y equipo por este motivo. En sus pasivos vemos cómo hay una disminución debido a, como les he comentado, la gestión de la gerencia y unos beneficios retenidos también han ido en aumento porque no se han repartido dividendos, se ha utilizado el capital para inversiones. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Catherine Saavedra. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, pasemos a analizar los indicadores financieros. Iniciamos con los de liquidez. Recordemos inicialmente que este análisis se realiza para una ventana de tiempo año 2018 al 2022. Iniciamos con el indicador de liquidez corriente. Básicamente hace referencia a la capacidad que tiene la compañía para cubrir el total de sus obligaciones corrientes, usando a su vez el total de sus activos corrientes. Observamos pues que la compañía cuenta con una excelente salud financiera. Esta ventana analizada se ha venido comportando con un ratio de liquidez mayor a al 2. También para el indicador de prueba ácida, eh, conservando la estructura anterior obviamente, pero sin incluir el activo corriente del inventario, la empresa puede de igual forma mantener sus obligaciones en menos de un año con los activos más líquidos, es decir, estos se pueden convertir en efectivo con mayor rapidez. Este ratio en nuestra ventana de tiempo se mantiene mayor a uno, conservando igual la salud financiera. También tenemos un cash flow positivo para todos estos años. Nuestra ventana, este indicador es clave, ya que refleja las salidas y las entradas de dinero reales. Al ser estos ratios positivos, nos indica que los fondos ingresados del periodo fueron mayor a las salidas. También tenemos el DIR. Este indicador nos mide el número de días de los cuales la compañía tiene la capacidad de operar a corto plazo, solo con los activos líquidos, sin tener pues en cuenta los otros ingresos. Hablamos de un promedio de 107 días, es algo muy positivo para la compañía. Pasemos por favor a las actividades de corto plazo. Ujú. El indicador de rotación de inventario se ha comportado sobre un promedio de 3,2 veces dentro de estos periodos analizados. Dentro de la industria se considera que es adecuado. Vale pues recordar que se trabaja sobre pedidos, por ende el peso de las materias primas. Y para el año 2020 fue relativamente bajo, pues recordemos el tema de la crisis sanitaria. Para el indicador de cuentas por cobrar, la compañía ha venido trabajando en mejorar en estos periodos. Sabemos que lo ideal es tener rápidamente un flujo y observamos que ha venido pues al alza. Caso contrario, el indicador de cuentas por pagar. Eh,
Se requiere pues unas negociaciones que permitan un apalancamiento con plazos de créditos atractivos, pues no se observa que viene pues viene como muy similar, entonces eso indica que las cuentas por cobrar, pues la idea es que tengan una brecha de tiempo idónea. Para el ciclo de conversión de efectivo, observamos un promedio de 120 días en nuestra ventana analizada. Recordemos que la compañía trabaja sobre órdenes de pedido y pues por ende muchos factores pueden influir, como, no sé, analizar la cantidad solicitada o el lugar de destino. Pasemos por favor a las actividades de largo plazo. Iniciamos entonces con la rotación neta de activos. Este indicador se ha comportado en promedio de 2,5 veces, es decir, pues un aproximado de 144 días. La compañía ha generado ventas superiores al valor de estos activos durante los periodos. Es importante considerar la rotación del inventario, como lo hablamos, ya pues que se indica y tiende a ser mucho más lenta el proceso de producción según pues el pedido, al igual que el indicador de rotación del total de activos y de capital. Para los indicadores de deuda y solvencia, tenemos entonces deudas de capital o apalancamiento financiero, deuda de capital, deuda de activos y cobertura de intereses. Básicamente estos indicadores tienen pues como objeto medir el grado y de qué forma participan los acreedores dentro de la compañía. Para, para el año 2020, Tecnoglass realizó pues una refinanciación de su crédito a largo plazo y liberó deuda de corto plazo, con una tasa de interés mucho más atractiva y eso permite, pues, como un respiro económico de la compañía. Los intereses financieros impactan directamente el estado de resultados, como se observa en el indicador de cobertura de intereses. Para los indicadores financieros de rendimiento, pues en general, Tecnoglass ha presentado durante los últimos 5 años un crecimiento exponencial en sus operaciones, lo cual se ve reflejado en sus ventas e ingresos. El margen de beneficio bruto nos muestra con claridad pues, que la compañía ha generado ganancias a pesar de sus costos. El margen de beneficio operativo igual, se está generando ganancias a pesar de sus costos y gastos. El margen de beneficio neto ha generado ganancias a pesar de sus costos, gastos, teniendo en cuenta intereses e impuestos. Y ya para el EBIT, a diferencia del margen neto, pues no consideramos impuestos ni temas de depreciación y amortización. Pero pues igual para todos los escenarios los resultados son sobresalientes. Ha venido pues en el crecimiento, al igual que indicadores de ROA y ROE, todos se ven reflejado una rentabilidad esperada y muy atractiva para los inversionistas. La tasa de pago de dividendos, la compañía ha retenido dividendos y ha optado por realizar operaciones con estos montos. Entonces, bueno, los dejo con mi colega Héctor Murcia. Gracias. Bueno, después de conocer nuestros resultados, queremos enseñarles ahora cómo estamos frente a nuestro benchmark. Del grupo de competidores que hay en el sector, elegimos a la empresa PGT Innovation, no solo por los buenos resultados que obtuvieron en el año 2022, sino por ser además una de las más grandes en cuanto a capacidad se refiere. Aquí podemos ver cómo en términos de liquidez somos compañías muy semejantes, con algunas diferencias, tales como que nosotros podríamos operar durante más de 200 días sin tener nada de ventas, solo con nuestros activos, mientras que ellos podrían cubrir poco más de 60 días. Pero donde nos sacan una gran ventaja es en sus políticas de recaudo, de manejo de inventarios, del uso óptimo de los activos. Y por eso vemos cómo en la gran mayoría de estos indicadores nos sacan el doble en rotación. Estas buenas prácticas se resumen en ciclos más efectivos. La compañía tarda solo 17 días en transformar todos sus recursos en dinero, mientras nosotros tardamos más de 100 días en hacerlo. Podemos pasar a otro slide. Bueno, esta es la otra cara de la moneda y es la parte del rendimiento. Como bien ya sabemos, a partir del año 2020 hasta el año 2022 se han logrado números muy positivos en términos de ventas y de inversión. Vemos cómo es evidente este gran crecimiento, sobre todo en el último año, obteniendo márgenes de utilidad muy altos y retornos de inversión elevados en comparación a la competencia. Para finalizar este apartado, vemos cómo algunas de las decisiones financieras que se han venido tomando en términos de manejo y uso de la deuda
nos han conducido a niveles de endeudamiento más saludables que el de nuestra competencia y la posibilidad de tener una mejor cobertura en términos de intereses. Bueno, ahora pasaremos a contarles cómo se ha comportado el crecimiento de la compañía, cuál ha sido su evolución. Aquí podemos ver algunos momentos críticos como lo fue el año 2020, donde se planeaba crecer a niveles de casi el 10%. Pero con la llegada de la pandemia se vino abajo la inversión, el cubrimiento de la demanda y en general se llegó a un estancamiento de la economía. Posteriormente vinieron 2 años muy buenos, superando tasas de crecimiento del 30 y el 40%, logrando resultados óptimos en el corto plazo. Pero también se empezaron a evidenciar un problema futuro de déficit de caja. Vemos cómo en promedio el número no es muy bueno y en el último año la tasa real fue casi la tasa proyectada. Y esto se debe a las grandes inversiones que ha efectuado la compañía. Eh, Muy de la mano con lo que acabamos de hablar está la matriz de estrategia financiera. Y esto nos dice nuevamente cómo gracias a ese crecimiento que ha tenido la empresa se ha logrado generar valor para sus inversionistas, lo que se traduce en niveles de confianza más altos, la oportunidad de negociar mejores términos con los proveedores y clientes, pero también se evidencia la importancia de ajustar sus políticas en el manejo del efectivo, ya que al llegar a estos niveles de crecimiento tan altos y de manera tan rápida, se podría también llegar a requerir deuda financiera para cubrir esta estrategia de expansión que tiene la compañía. Para finalizar la presentación, hemos preparado algunas recomendaciones. La primera es un cambio de la estrategia de inversiones. Como bien vimos, la compañía ha dispuesto gran parte de sus utilidades para crecer en capacidad instalada, haciendo adquisiciones y demás. Pero en el largo plazo esto podría generar inconvenientes, creando déficits de caja, ya que algunas de estas inversiones podrían resultar ineficientes y al engordar el activo haría que los ciclos de operación se hagan más lentos. Lo segundo sería reestructurar la política de cartera de clientes y proveedores. Esta es una parte muy importante. Ya vimos cómo nuestros niveles de recaudo son más lentos en comparación a los días de pago a nuestros proveedores. Se debe aprovechar el gran momento que está teniendo la compañía para negociar términos más favorables que mejorará el ciclo de conversión de efectivo en el futuro. Las últimas tres recomendaciones están enfocadas a la disposición de los excedentes de caja y de las utilidades. La más común es hacer distribución de dividendos. Otra sería la construcción de un fondo de cobertura que serviría para atender futuros acontecimientos, como otra pandemia o accidentes en planta, como el que ya se vivió en el incendio ocurrido en el año 2020. Por último, tenemos el evaluar la recompra de acciones. Esto elevaría el precio de la acción en bolsa y daría lugar a la llegada de nuevos inversionistas. Además, quedaría un plus a los que tenemos actualmente. Ellos podrían lograr otros beneficios con la apreciación de la acción. Dicho esto, damos por finalizada la presentación de la compañía Tecnoglass. No sin antes agradecerles la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.